Gobernó durante 67 años. 67. En una época en que la esperanza de vida promedio no llegaba a los 40, Ramsés II se sentó en el trono de Egipto cuando tenía 20 años y no lo abandonó hasta los 87. Vivió lo suficiente para ver morir a 12 de sus propios hijos herederos, para ver nacer a nietos, bisnietos y tataranietos, para ver cómo un imperio entero lo consideraba una divinidad viviente durante más de medio siglo. Construyó más monumentos que cualquier otro faraón en la historia de Egipto. Firmó el primer tratado de paz internacional documentado de la historia. Tuvo más de 200 hijos. Y cuando murió, los egipcios tardaron décadas en creer que realmente había podido morir. Este es Ramsés II. Y esta es su historia completa. 3000 años después de su muerte, el nombre de Ramsés II sigue siendo reconocible en cualquier parte del mundo. Sus estatuas están en los museos más importantes del planeta. Sus templos siguen en pie en el desierto egipcio. Su momia, perfectamente conservada, descansa en el Museo Egipcio del Cairo. Y en 1974, cuando los científicos descubrieron que estaba deteriorándose, el gobierno egipcio le emitió un pasaporte oficial para que pudiera viajar a Francia para su tratamiento. El pasaporte declaraba su profesión: rey. Ramsés II es posiblemente el ser humano más representado en la historia del arte antes de la invención de la fotografía. Su cara está grabada en piedra en docenas de templos, en miles de estatuas, en millones de relieves. Se hizo representar con una obsesión que ningún gobernante antes o después igualó. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa necesidad de permanencia? ¿Qué clase de hombre construye su propio mito con tanta meticulosidad durante 6 décadas? Para responder eso, hay que ir al principio. Ramsés nació alrededor del año 1303 a.C., en el seno de la dinastía 19, en un momento en que Egipto era, sin discusión posible, la civilización más poderosa del mundo conocido. El Imperio Nuevo Egipcio controlaba territorios que se extendían desde la actual Sudán, en el sur, hasta las costas de Siria, en el norte. El Nilo era la arteria de un sistema económico que producía más grano, más oro y más riqueza que cualquier otro estado de su época. Los templos de Karnak y Luxor estaban siendo construidos y ampliados en una escala que no tenía precedentes. Egipto no era simplemente un país poderoso, era el centro del mundo, el único estado que sus vecinos consideraban verdaderamente civilizado en el sentido más amplio de la palabra. Y en ese mundo, el padre de Ramsés, Seti I, era el faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Nacer hijo de Seti I no era una ventaja menor. Era el punto de partida más privilegiado que existía en cualquier lugar del mundo en el año 1303 a.C. Pero también era una responsabilidad de una escala que pocos seres humanos han tenido que asumir en ninguna época. La educación de Ramsés no fue la educación de un príncipe, fue la educación de un dios en formación. Los futuros faraones egipcios recibían una instrucción que combinaba lo que hoy llamaríamos humanidades, ciencias y artes militares en proporciones iguales. Ramsés aprendió a leer y escribir jeroglíficos, una habilidad que en Egipto requería años de estudio intensivo y que dominaba una élite diminuta de la población. Aprendió los textos sagrados, los rituales religiosos, la astronomía que los sacerdotes usaban para predecir las crecidas del Nilo. Aprendió administración, cómo gestionar los tributos de territorios que abarcaban miles de kilómetros, cómo supervisar los graneros que alimentaban a millones de personas, cómo negociar con los príncipes vasallos que reconocían la autoridad egipcia desde Nubia hasta Canaán. Y aprendió la guerra, no como concepto abstracto, sino en el campo mismo. Seti I llevaba a su hijo en las campañas militares desde muy pequeño, enseñándole a observar las batallas, a entender las formaciones, a leer el terreno
y a comprender que el poder, en última instancia, descansaba sobre la capacidad de defenderlo con las armas. Con 10 años, Ramsés ya había estado en campaña. Con 14, fue nombrado príncipe heredero oficial y comandante del ejército. Con 15, lideraba tropas en combate real. 14 años. Hay que detenerse un momento en esa cifra. En la mayoría de las culturas de cualquier época, 14 años es la infancia tardía o la adolescencia temprana. En el Egipto del siglo XIII a.C., ser nombrado príncipe heredero a esa edad significaba asumir responsabilidades gubernamentales reales, no ceremoniales, no simbólicas, reales. Ramsés comenzó a presidir consejos de Estado junto a su padre. Firmaba documentos oficiales, recibía a embajadores extranjeros, supervisaba obras de construcción y participaba en campañas militares no como observador, sino como comandante con autoridad real sobre tropas. Lo que Seti I estaba haciendo era algo que los faraones más inteligentes habían hecho antes: preparar a su sucesor no simplemente dándole el título, sino dándole la experiencia. Cuando Seti I muriera y Ramsés subiera al trono, no sería un joven inexperto enfrentándose al gobierno por primera vez, sería un veterano. Esa preparación lo distinguiría de casi todos los gobernantes de su época y se notaría desde el primer día de su reinado. Seti I murió alrededor del año 1279 a.C. Ramsés tenía aproximadamente 24 años. A diferencia de muchos faraones que subían al trono en medio de incertidumbre política o con la legitimidad en disputa, Ramsés ascendió en una posición extraordinariamente sólida. Llevaba años siendo reconocido como heredero. El ejército lo conocía, la administración lo respetaba, los sacerdotes lo habían consagrado. La transición fue, en términos relativos para el mundo antiguo, sorprendentemente ordenada. Pero eso no significa que la situación fuera tranquila. Egipto heredaba los problemas de siempre. Las fronteras en Libia bajo presión constante de tribus que buscaban asentarse en el delta del Nilo, la situación inestable en Nubia, donde el control egipcio requería una presencia militar permanente, y sobre todo, la creciente amenaza del imperio hitita en el norte, que llevaba décadas compitiendo con Egipto por el control de los territorios de Siria y Canaán. El primer año del reinado de Ramsés II fue el año en que dejó claro que no iba a gobernar desde el palacio, iba a gobernar desde el frente. Antes de lanzarse a las grandes campañas militares que definirían su reinado, Ramsés hizo algo que los historiadores modernos consideran igualmente importante: consolidó el poder interno. Nombró a sus hijos en posiciones clave del gobierno y del ejército, no a sus hermanos, no a nobles que podían tener ambiciones propias, sino a sus hijos directos, garantizando que las personas con más acceso al poder tuvieran un interés directo en su continuidad. Reforzó los vínculos con los sacerdotes de Amón, la casta religiosa más poderosa de Egipto, asegurándose de que el aparato religioso respaldara su autoridad divina. Y comenzó inmediatamente su programa de construcción, porque en el mundo egipcio, un faraón que construía era un faraón que gobernaba. En el primer año de su reinado, Ramsés ya había iniciado obras en varios templos. Estaba dejando su marca física en el paisaje de Egipto desde el primer momento, como si supiera, o quisiera asegurarse, de que su nombre iba a durar. Hay un aspecto del reinado de Ramsés que a menudo se menciona como curiosidad, pero que en realidad era una estrategia política sofisticada: sus matrimonios y su descendencia. Ramsés II tuvo varias esposas principales y un número considerable de esposas secundarias. Las estimaciones hablan de entre 4 y 8 esposas principales reconocidas oficialmente. La más famosa, la más querida según todas las evidencias disponibles, fue Nefertari, cuya tumba en el Valle de las Reinas es considerada uno de los tesoros artísticos más extraordinarios del mundo antiguo. De todas sus uniones, Ramsés tuvo un número de hijos que las fuentes antiguas cifran en más de 100,
aunque los historiadores modernos consideran que entre 50 y 100 es un rango más realista. Hijos varones que fue colocando estratégicamente en posiciones de poder a lo largo de todo el territorio egipcio. Hijas que utilizó en matrimonios diplomáticos con potencias extranjeras para sellar alianzas. Esta red familiar no era sentimentalismo, era el sistema nervioso de su gobierno. Un faraón con 50 hijos distribuidos en posiciones clave del imperio tiene 50 extensiones de sí mismo en todos los rincones del territorio. Es un sistema de control que ninguna burocracia podía replicar. Para entender Kadesh, hay que entender primero quiénes eran los hititas, porque sin ese contexto, la batalla pierde la mitad de su significado. El imperio hitita, con capital en Hattusa, en la actual Turquía central, era en el siglo XIII a.C. la única potencia del mundo mediterráneo que podía mirarse de tú a tú con Egipto. Tenían un ejército extraordinariamente bien organizado, con carros de guerra ligeros de 3 hombres que eran tecnológicamente superiores a cualquier cosa que Egipto hubiera enfrentado hasta ese momento. Controlaban el acceso a las minas de hierro de Anatolia, lo que les daba una ventaja metalúrgica significativa, y llevaban décadas avanzando hacia el sur, absorbiendo los reinos vasallos que teóricamente estaban bajo la esfera de influencia egipcia. Muwatalli II, el rey hitita que esperaba a Ramsés en Kadesh, era un estratega experimentado. Conocía las capacidades del ejército egipcio, conocía sus puntos débiles, y había diseñado una trampa con una meticulosidad que demostraba un respeto profundo por su enemigo. En el año quinto de su reinado, aproximadamente 1274 a.C., Ramsés movilizó uno de los ejércitos más grandes que Egipto había reunido hasta ese momento. 4 divisiones, cada una nombrada en honor a un dios egipcio: Ra, Amón, Ptah y Set. Aproximadamente 20.000 soldados en total, más los contingentes de carros de guerra. La marcha hacia Kadesh, en el norte de Siria, fue larga. Semanas de camino a través de Canaán y hacia el interior del territorio sirio. Y en algún momento durante ese avance, Ramsés cometió el error que los hititas habían estado esperando que cometiera. 2 espías, supuestamente desertores hititas que se presentaron ante Ramsés con información, le dijeron que el ejército hitita estaba aún muy lejos, al norte de Alepo, sin haber llegado todavía a Kadesh. Era mentira. Eran espías enviados deliberadamente para que Ramsés acelerara su avance y llegara a Kadesh antes de que sus 4 divisiones pudieran concentrarse. Funcionó perfectamente. Ramsés aceleró con la división de Amón, dejando atrás a las otras 3. Llegó a las proximidades de Kadesh confiado, estableció su campamento real y solo entonces capturó a unos exploradores hititas reales que, bajo interrogatorio, revelaron la verdad. El ejército hitita al completo, con más de 2.500 carros de guerra y decenas de miles de soldados de infantería, estaba al otro lado de la ciudad, esperando. Era una trampa, y Ramsés estaba dentro de ella. Lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más dramáticos de la historia militar antigua. Los carros de guerra hititas salieron de detrás de la ciudad y golpearon la división de Ra, que marchaba hacia el campamento sin saber lo que le esperaba. La división de Ra se desintegró bajo el impacto. Los soldados supervivientes huyeron hacia el campamento donde estaba Ramsés, y los carros hititas lo siguieron. De repente, el campamento real de Ramsés estaba siendo atacado por miles de carros de guerra enemigos, con el faraón en su interior, rodeado, con una sola división de élite de guardias personales. Lo que hizo Ramsés en ese momento, según las inscripciones egipcias, fue prepararse él mismo para la batalla, subirse a su carro de guerra, invocar a los dioses y lanzarse a la carga contra el ejército hitita. Hay que ser muy cuidadosos aquí. Los relieves egipcios que narran Kadesh son propaganda. Muestran a Ramsés como un gigante divino, aplastando enemigos diminutos prácticamente solo. La realidad histórica fue probablemente más compleja, pero hay un núcleo de verdad en la narrativa. Ramsés no huyó. Organizó la resistencia dentro del campamento.
Sus guardias personales combatieron de manera feroz y en el momento más crítico llegó un refuerzo inesperado. Una unidad especial de élite llamada el Ñarin, que había tomado una ruta diferente y apareció en el flanco hitita en el momento más crítico. La presión sobre los carros hititas cedió. Los hititas se replegaron hacia Kadesh. El ataque había sido rechazado. ¿Quién ganó la batalla de Kadesh? Los historiadores modernos tienen una respuesta que no satisface a nadie y que es la más honesta. Nadie ganó de manera decisiva. Ramsés sobrevivió, rechazó el ataque y mantuvo sus posiciones. Eso fue suficiente para que lo proclamara una victoria total en todos los templos de Egipto. Los hititas no consiguieron destruir el ejército egipcio, ni capturar al faraón, que habría sido el objetivo ideal. Eso fue suficiente para que Muwatalli II tampoco la presentara como una derrota. Pero lo verdaderamente extraordinario de Kadesh no fue la batalla, fue lo que ocurrió 16 años después. Ramsés II firmó la primera paz internacional documentada de la historia. Eso por sí solo ya sería suficiente para recordarlo. Si hay una dimensión del reinado de Ramsés que compite con sus hazañas militares en términos de escala y ambición, es su programa de construcción. Para entender por qué los faraones egipcios construían con esa obsesión, hay que entender la teología egipcia del poder. En Egipto, el faraón no era simplemente un gobernante, era el intermediario entre los dioses y los seres humanos. Su función sagrada era mantener el Ma'at, el orden cósmico, el equilibrio que hacía que el sol saliera cada día y el Nilo creciera cada año. Y una de las formas más visibles de demostrar que ese orden se mantenía era la construcción. Templos a los dioses, que agradaban a las divinidades y renovaban el vínculo entre el cielo y la tierra, tumbas para los muertos, que garantizaban la vida eterna, estatuas del faraón, que perpetuaban su presencia divina en la tierra incluso después de su muerte física. Ramsés entendió esto mejor que nadie y lo llevó a una escala que ningún faraón anterior había intentado. De todos los monumentos que Ramsés construyó, Abu Simbel es el que más habla sobre la grandeza de su visión. 2 templos excavados directamente en la roca arenisca de la orilla occidental del Nilo, en lo que hoy es el sur de Egipto, cerca de la frontera con Sudán. El templo mayor tiene una fachada de 22 metros de altura, con 4 estatuas colosales sedentes de Ramsés, cada una de 20 metros de altura. Y aquí viene el detalle que hace de Abu Simbel uno de los logros de ingeniería más extraordinarios del mundo antiguo. Los arquitectos de Ramsés diseñaron el templo de manera que 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, fechas que corresponden al cumpleaños y a la coronación de Ramsés, según algunas interpretaciones, los primeros rayos del sol al amanecer penetran por la entrada del templo, recorren los 60 metros de corredor y alcanzan exactamente las estatuas del Sancta Sanctorum, iluminando las figuras de los dioses y dejando en sombra deliberadamente a la estatua del dios de los muertos. Esto no es una coincidencia, no es el resultado de la erosión milenaria. Fue diseñado así hace más de 3000 años, con una precisión que todavía hoy asombra a los ingenieros y arqueólogos que lo estudian. Y hay un detalle aún más extraordinario. En 1968, cuando la construcción de la presa de Asuán amenazó con inundar el templo, la UNESCO coordinó una operación internacional sin precedentes para mover Abu Simbel entero, cortándolo en bloques de hasta 30 toneladas y reensamblándolo en una colina artificial 60 metros más arriba, manteniendo el alineamiento solar con una precisión de 2 días respecto al original. 3000 años después, los ingenieros modernos se tomaron la molestia de respetar el diseño astronómico de Ramsés. Eso dice todo lo que necesita decirse sobre la calidad de su trabajo. Abu Simbel es el más conocido, pero estaba lejos de ser el único. En Karnak, el complejo templario más grande que se ha construido en la historia de la humanidad, Ramsés añadió su propio gran patio, sus propios pilonos, sus propias inscripciones. Hizo algo más que añadir. Sistemáticamente grabó su nombre sobre los nombres de faraones anteriores en muchos de los monumentos existentes.
una práctica que los arqueólogos modernos denominan usurpación, y que era perfectamente habitual en el mundo antiguo. Si un templo existía, Ramsés encontraba la manera de que también fuera suyo. En Luxor, amplió el templo de manera espectacular, añadiendo el gran patio colonado y los 2 obeliscos que flanqueaban la entrada. Uno de esos obeliscos sigue en su lugar en Luxor. El otro está en la Plaza de la Concordia de París desde 1836, cuando Egipto lo regaló a Francia. Y es el monumento más visitado de París después de la Torre Eiffel. Pero quizás el proyecto más ambicioso de todos fue Pi Ramsés, la nueva capital que construyó desde cero en el delta del Nilo. Una ciudad planificada, con palacios, templos, arsenales militares y barrios residenciales, con canales conectados al Nilo para el comercio marítimo. Una capital diseñada para proyectar el poder de Ramsés desde el centro de las rutas comerciales más importantes del Mediterráneo oriental. Hoy no queda nada visible en la superficie. El Nilo cambió su curso y Pi Ramsés quedó enterrada bajo metros de sedimento. Pero las excavaciones arqueológicas han revelado una ciudad de escala extraordinaria. De todas las mujeres que compartieron la vida de Ramsés II, una destaca con una claridad que no admite comparación: Nefertari Meritmut, cuyo nombre significa aproximadamente la más bella, amada de Mut. Nefertari no era de sangre real, no era hija de un faraón ni de una familia dinástica conocida. Su origen exacto es desconocido. Lo que sí sabemos es que se convirtió en la gran esposa real de Ramsés, el título más alto que podía ostentar una mujer en Egipto, y que el trato que Ramsés le dispensó a lo largo de su vida fue excepcional, incluso para los estándares de la realeza. Aparece junto a Ramsés en los relieves de los templos más importantes. Su nombre está grabado en los mismos monumentos que el de él. En Abu Simbel, el templo menor, el que Ramsés construyó para la diosa Hathor, está dedicado también a Nefertari, la única esposa real en la historia de Egipto a quien se le construyó un templo de esa magnitud. Y las inscripciones de ese templo dicen algo que en 3000 años de historia del arte egipcio es extraordinariamente raro: por amor de Ramsés hacia ella. Un faraón que inscribió en piedra que construyó un templo por amor. Cuando Nefertari murió, Ramsés le construyó la tumba más elaborada del Valle de las Reinas. QB66, como la denomina la arqueología moderna, es considerada por muchos historiadores del arte como el conjunto de pinturas murales mejor conservado y más extraordinario que ha producido la civilización egipcia. Las paredes están cubiertas de escenas del Libro de los Muertos, representando el viaje de Nefertari a través del inframundo hacia la vida eterna. Los colores, a pesar de 3000 años, siguen siendo vívidos: azules profundos, ocres dorados, verdes que parecen recién pintados. Las figuras de Nefertari muestran a una mujer elegante, de porte real, atravesando las pruebas del más allá con una dignidad que los artistas de Ramsés capturaron con una habilidad técnica impresionante. Durante décadas, la tumba estuvo cerrada al público por su fragilidad. Hoy puede visitarse, con restricciones muy estrictas de tiempo y número de visitantes, para preservar las pinturas. Las entradas cuestan varios cientos de dólares y la gente las compra. 3000 años después, la gente paga precios premium para pasar unos minutos en la tumba que Ramsés le construyó a Nefertari. Eso es lo que significa el amor inscrito en piedra. Hay documentos de la época que muestran a Ramsés en una dimensión que los relieves oficiales no capturan, como padre y como hombre. Se conservan textos en los que Ramsés menciona a sus hijos por nombre con afecto real. Hay evidencia de que algunos de sus hijos mayores, que lo sobrevivieron, mantuvieron posiciones de influencia y que la relación entre el faraón envejecido y sus descendientes fue más cercana de lo que las representaciones formales sugieren. También se sabe que Nefertari murió probablemente alrededor del año 25 del reinado de Ramsés, cuando él tenía aproximadamente 50 años. Todavía le quedaban más de 4 décadas de reinado, y aunque tomó otras grandes esposas reales, incluida una princesa hitita que llegó a Egipto como parte del Tratado de Paz,
ninguna ocupó en los registros oficiales el lugar que Nefertari había tenido. Algunas cosas, incluso en la vida de un dios viviente, no se reemplazan. Ramsés II reinó durante 67 años. Para ponerlo en perspectiva, cuando murió, había súbditos vivos en Egipto que nunca habían conocido otro faraón. Habían nacido en su reinado, habían crecido en su reinado, habían envejecido en su reinado. Para generaciones enteras de egipcios, Ramsés no era simplemente el faraón actual, era la definición misma de lo que era un faraón. Eso tuvo consecuencias políticas importantes. Los faraones que lo sucedieron se encontraron gobernando a un pueblo que tenía un punto de referencia extraordinariamente alto. Varios de sus sucesores inmediatos se llamaron a sí mismos Ramsés, adoptando su nombre como título honorífico. En total, 9 faraones posteriores llevaron el nombre de Ramsés. Ninguno alcanzó su nivel. La longevidad de Ramsés fue también, paradójicamente, un problema para Egipto. Cuando un faraón reina 67 años, los sistemas de gobierno se calcifican en torno a su persona. Los funcionarios que llegaron al poder bajo él no conocen otra manera de hacer las cosas. La administración se vuelve rígida, personalista, dependiente de la figura central de una manera que hace difícil la transición. La momia de Ramsés II fue descubierta en 1881 en el escondite de momias reales de Deir el-Bahari, donde los sacerdotes del periodo posterior la habían ocultado junto con otras momias reales para protegerlas del saqueo. El análisis científico moderno de la momia ha revelado un retrato físico fascinante del hombre que fue el faraón más poderoso de Egipto. Ramsés tenía aproximadamente 1,80 m de altura, excepcionalmente alto para la época, donde la estatura media masculina rondaba el 1,65 m. Su cabello, perfectamente conservado en la momia, era rojizo, con las raíces blancas de la vejez, lo que sugiere que se teñía el pelo. Tenía la nariz larga y aguileña, que se corresponde con sus representaciones escultóricas. Sus huesos muestran evidencia de artritis grave en la columna, lo que habría hecho que sus últimos años de vida fueran físicamente dolorosos. También muestra señales de una herida de batalla antigua, coherente con los relatos de Kadesh. Y tiene los dientes en muy mal estado. Severa enfermedad periodontal, que, según los odontólogos forenses que han examinado la momia, debía causarle dolor crónico en sus últimas décadas. Un dios viviente con artritis, heridas de guerra y dolor de muelas crónico. La humanidad siempre encuentra la manera de filtrarse a través de la divinidad. Ramsés II murió alrededor del año 1213 a.C. Tenía aproximadamente 87 años. Había reinado 67. Su muerte fue, según las fuentes disponibles, tranquila. La muerte de un anciano que había vivido más que casi cualquier ser humano de su época y que había conseguido casi todo lo que se había propuesto. No murió en batalla, no fue derrocado, no fue asesinado por un rival. Murió en su cama, en su palacio, siendo el faraón. Lo enterraron en el Valle de los Reyes, en una tumba que había ordenado construir décadas antes. En algún momento del periodo posterior, cuando los saqueos de tumbas se volvieron endémicos, los sacerdotes trasladaron su momia al escondite de Deir el-Bahari para protegerla. Allí esperó, sin ser encontrada, durante casi 3.000 años. Cuando los arqueólogos abrieron el escondite en 1881 y encontraron la momia de Ramsés II, el hombre que había insistido durante toda su vida en que su nombre y su imagen duraran para siempre, había conseguido exactamente lo que quería. Seguía ahí, perfectamente reconocible, esperando. ¿Qué fue realmente Ramsés II? Fue un maestro de la comunicación política en una época en que la comunicación era piedra, pintura y relieves. Entendió antes que nadie que la imagen del poder es casi tan importante como el poder mismo, y que si controlas cómo eres recordado, controlas parte de tu herencia histórica. Fue un militar capaz que sobrevivió a situaciones que habrían acabado con gobernantes menos determinados. Kadesh no fue una victoria aplastante.
pero tampoco fue la derrota que los hititas esperaban. Y el tratado que firmó 16 años después demostró algo más importante que la victoria militar, que sabía cuándo negociar. Fue un constructor de escala sin precedentes, que transformó físicamente el paisaje de Egipto de una manera que todavía es visible 3000 años después, que diseñó monumentos con tal sofisticación que los ingenieros modernos los respetan y los preservan con los mejores recursos tecnológicos disponibles. Y fue un ser humano, con artritis, con dolor de muelas, con el pelo teñido en la vejez, con el peso de haber visto morir a la mujer que amaba décadas antes que él, gobernando solo durante 4 décadas más. En el año 1974, cuando los científicos descubrieron que la momia de Ramsés se estaba deteriorando por hongos y bacterias, el gobierno egipcio tomó la decisión de enviarla a París para tratamiento. Para eso necesitaban documentarla oficialmente y le emitieron un pasaporte. En ese pasaporte, en el espacio reservado para la profesión del portador, escribieron Rey. En el aeropuerto de Le Bourget, cuando el avión que transportaba la momia aterrizó, fue recibida con todos los honores militares reservados a los jefes de Estado en visita oficial. Guardias de honor, banda de música, el protocolo completo. Un hombre que murió hace 3200 años fue recibido en Francia con honores de jefe de Estado activo. Hay una frase que se atribuye a varios sabios de distintas tradiciones y que en el caso de Ramsés adquiere su significado más literal. La primera forma de inmortalidad es ser recordado. Ramsés II lleva 3000 años siendo recordado, con pasaporte y todo. ¿Crees que hay algún líder actual que vaya a ser recordado en el año 5024? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si quieres seguir explorando la historia del antiguo Egipto, tienes en este canal toda la serie sobre Cleopatra, la última reina de Egipto, el debate sobre su aspecto real, sus enemigos y la historia de su hermana Arsinoe. Todo enlazado en pantalla. Suscríbete si quieres más historia con rigor y sin filtros. Nos vemos en el próximo.